diapositiva se observa un resumen de las reacciones que participan en la biosíntesis del grupo hemo y su localización celular. Observen que los precursores son la glicina y la succinilcoenzima A, y que su producto final es el grupo hemo. La mayor parte de este proceso se realiza en la mitocondria, mientras que solo 2 reacciones ocurren en el citosol. Las alteraciones metabólicas en la síntesis del grupo hemo se conocen como porfirias y pueden ser adquiridas generalmente por defectos tóxicos sobre el hígado o hereditarias. Existen diversos tipos de porfirias hereditarias y se heredan en forma autosómica dominante. Afectan todos los tejidos, pero sus manifestaciones son más marcadas en el hígado y en el tejido hematopoyético. En las diferentes porfirias se acumulan y excretan distintos intermediarios de la vía metabólica biosintética, en dependencia del paso enzimático afectado. La determinación de estos intermediarios en orina y las heces, junto con las manifestaciones clínicas, permiten hacer el diagnóstico de la afección de que se trate. La mayoría de las porfirias responden al carácter heterocigótico del gen defectuoso, debido a que la condición homocigótica es incompatible con la vida. Las alteraciones más comunes de las porfirias son los dolores abdominales, las alteraciones cutáneas y las manifestaciones demenciales. Existen varios tipos de porfirias, como son la eritropoyética, la congénita, la protoporfiria, la porfiria aguda intermitente y la cutánea tardía, entre otras. Estos contenidos pueden profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD y de su profesor. Como ya vimos anteriormente, el ciclo de vida del hematíe oscila aproximadamente de 90 a 120 días como promedio. Pasado este tiempo, ocurre su destrucción a nivel del vaso, liberándose la hemoglobina, que se separa en sus componentes. La globina y el grupo hemo. La degradación de este último tiene como resultado la obtención de la bilirrubina. El metabolismo de la bilirrubina podemos separarlo en etapas. Formación de la bilirrubina por catabolismo del hemo en las células retículoendoteliales. Transportación en la sangre unida a la albúmina del plasma. Captación por el hepatocito. Conjugación en el retículo endoplasmático del hepatocito. Secreción hacia los canalículos biliares y excreción con la bilis al duodeno. Cuando la bilirrubina se produce en cantidades excesivas o cuando los mecanismos excretores se hallan defectuosos, su concentración plasmática se eleva. La ictericia o íctero es la coloración amarilla de la piel y las mucosas debido a la acumulación de este pigmento en cantidades suficientes para ser visualizado. Es necesario que dominen los términos de bilirrubina directa, que es la conjugada, y de bilirrubina indirecta, que es la no conjugada con el ácido glucurónico, que es menos soluble y reacciona más lentamente. Existen 2 clases de íctero, si atendemos al tipo de bilirrubina que ha aumentado predominantemente, con bilirrubina no conjugada elevada y con bilirrubina conjugada elevada. En ambos pueden aparecer aumentos de las 2 formas de bilirrubina, pero la alteración original suele afectar a una sola de ellas, de acuerdo a la etapa del metabolismo de la bilirrubina en que se encuentre la falla. Entre los primeros está el debido a la hiperproducción de bilirrubina, como sucede en los procesos hemolíticos. La insuficiente captación de la bilirrubina por el hepatocito también puede ser la causa de este íctero, como el síndrome de Gilbert. Si la conjugación de la bilirrubina es deficiente, también aumenta la bilirrubina indirecta en sangre. Esto es lo que sucede en el síndrome de Crigler-Najjar,
en el cual no se detecta la actividad de la enzima conjugante. El íctero con bilirrubina conjugada elevada puede deberse a interferencias en el flujo normal de la bilis hacia el duodeno. Es hepatocelular cuando la retención se origina a nivel de los canalículos intrahepáticos y obstructivo cuando es por impedimentos mecánicos al flujo de las vías biliares mayores. Las causas más frecuentes de íctero hepatocelular son la hepatitis y la cirrosis, mientras que las de íctero obstructivo son los cálculos del colédoco, el cáncer de la cabeza del páncreas y la colecistitis aguda. Hasta aquí nos hemos referido a los diferentes tipos de íctero. Sin embargo, la anemia es otra alteración frecuente de la sangre vinculada con los eritrocitos, la que puede ser de diferentes tipos. Existen numerosas clasificaciones de las anemias que serán objeto de estudio en la medida que avancen en la carrera. A continuación, resumimos algunas causas de anemia. Anemia por pérdida de sangre, anemia aplásica, por alteraciones o destrucción de la médula ósea, anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, donde no se maduran adecuadamente los eritrocitos, anemia hemolítica por destrucción exagerada de los hematíes y anemia ferropénica por déficit de hierro. Cualquiera que sea la causa de la anemia, esta tendrá relación con el ciclo vital de los eritrocitos y o el metabolismo del hierro. Este contenido lo deben profundizar siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Cuando la concentración de eritrocitos en sangre aumenta por encima de su valor normal, se produce la poliglobulia o policitemia, que en algunos casos es fisiológica y favorece el transporte. Sin embargo, cuando el aumento de eritrocitos es exagerado, aumenta la viscosidad de la sangre, lo que a su vez aumenta la resistencia que ofrecen los vasos al curso de la misma, conocida como resistencia vascular. Esto provoca un enlentecimiento de la circulación con la consecuente disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, dando lugar a hipoxia de los tejidos, entre otros efectos perjudiciales. Hasta aquí nos hemos referido a las células formadas durante la eritropoiesis. A continuación, nos referiremos a las células resultantes de la granulopoiesis.